Bueno, entonces vamos a comenzar. Para los que están entrando apenas, bueno, ya están los videos de las dos clases pasadas, que es más o menos lo que vimos desde, si mal no recuerdo, era movimiento circular uniforme y estamos viendo de momento leyes de Kepler, ¿ok? Entonces déjenme les comparto la guía. Ok, entonces vamos a dar nada más un breve repaso, primera y segunda ley, para pasar a la tercera ley, que sería lo que correspondería. Tendríamos en el ejercicio, bueno, en la página, esta página 32 de la guía, cuando empezamos a ver la primera ley de Kepler, nos dice básicamente los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. ¿Ok? Entonces vimos que una elipse era un lugar geométrico construido a partir de dos focos, es decir, dos puntos. El punto medio de estos focos era el origen y a partir de ahí podíamos trazar esta figura, que es algo así como un óvalo, ¿no? Como un círculo deformado. Entonces está caracterizado por estas cantidades que vienen aquí listadas. A, que es el semieje mayor. B, que es el semieje menor. Es decir, del origen hacia alguno de los extremos horizontalmente y del origen hacia el otro extremo verticalmente. Teníamos también este lado C, que era la distancia del origen al foco. Y otra cantidad que se llamaba excentricidad, que básicamente es E igual a C entre A. La excentricidad nos dice qué tan parecida es la elipse a un círculo, a una circunferencia. ¿Okay? Además teníamos una relación por el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, que es a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. ¿Okay? Entonces, bueno, de primera ley resolvimos algunos problemas y después vimos la segunda ley que dice que la línea que conecta al Sol con un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces también definimos el concepto de velocidad areal, la fórmula para el área de la elipse, que era pi por a por b, y la velocidad areal estaba dada como el área de la elipse entre el periodo. Pero recordemos que esta velocidad es constante, es decir, no importa si yo me agarro el área de toda la elipse o nada más un segmento del área, pero siempre medido desde el foco, que es en donde se posiciona el Sol en este caso. Entonces, bueno, la clase pasada resolvimos este problema del área barrida y teníamos que calcular el tiempo a partir de esa área, ¿ok? Sabiendo, bueno, del ejercicio anterior y el valor de la velocidad areal, ¿ok? Entonces, bueno, ahora pasamos con la tercera ley de Kepler, que nos dice básicamente el cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia promedio, ¿ok? Básicamente es esta fórmula, t cuadrado igual a k por r cúbica, o también de otra manera lo podemos escribir como t cuadrado entre r cúbica igual a k. Esto de momento no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a utilizar la fórmula con la constante de Kepler, ¿ok? Vale, entonces ahora sí podemos continuar resolviendo algunos problemas, ya que conocemos la fórmula para la tercera ley de Kepler. Si se fijan, o sea, no es una fórmula tan complicada, aparte del hecho de que acá tenemos un cuadrado y acá tenemos un cubo. O sea, en T tenemos un cuadrado, en R tenemos un cubo. Eso podría ser la única cosa en la cual se podría dificultar por ahí algún despeje, ¿ok? Pero bueno, vamos a leer el problema, dice. La Luna orbita a la Tierra. Fíjense que es distinto, como ya les había mencionado, el valor de la constante de Kepler, si es un objeto orbitando a la Tierra o si es un objeto orbitando al Sol. Pero si están orbitando al Sol, todos los planetas alrededor del Sol van a tener la misma constante de Kepler, porque la constante de Kepler depende de la masa, ¿ok? Depende únicamente de la masa del objeto alrededor del cual están girando. Eh, Nos dice que la Luna orbita la Tierra y nos da la distancia media, una distancia media de aproximadamente 386.000 kilómetros. El periodo nos dice que es de 27.3 días. Ahora, ¿cuál sería el periodo de un satélite artificial?
si fuera puesto en la órbita de la Tierra a una distancia media de 193.000 kilómetros. Bueno, nos dan tres datos, ¿sí? Ahora, ¿alguien recuerda o alguien sabe cómo podremos utilizar la tercera ley de Kepler para responder la pregunta? ¿Cuál es el periodo del satélite artificial? Basándonos en estos tres datos, bueno, ya les había mostrado más o menos cómo se hacía. No sé si ya les mostré el resultado exacto, pero vamos a tito al pizarrón. Creo que nada más lo dejamos planteado el problema, ¿ok? Entonces teníamos estos datos. Tenemos tres datos: la distancia de la Luna a la Tierra, la distancia del satélite a la Tierra, el periodo de la Luna, y queremos calcular el periodo del satélite, ¿sí? Pero yo sé que esta K vale lo mismo tanto para la Luna como para el satélite. ¿Y cuánto vale K? Bueno, vale el periodo de la Luna entre la distancia de la Luna al cubo. Bueno, el periodo de la Luna al cuadrado entre la distancia de la Luna al cubo. Y es lo mismo, como es una constante, que el periodo del satélite al cuadrado entre el radio o la distancia del satélite a la Tierra al cubo. ¿Ok? Entonces vimos que de esta fórmula, de esta igualdad, la cantidad que queremos calcular es el periodo del satélite o el periodo del satélite al cuadrado, ¿no? Si no, al final nada más le sacamos raíz cuadrada. Entonces de aquí podemos hacer un despeje, porque lo que queremos es ts al cuadrado. Para despejar ts al cuadrado nos fijamos que nada más lo está dividiendo rs al cubo. Ajá. Entonces como rs al cubo está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Y nos va a quedar esta expresión de aquí. Ts al cuadrado va a ser tl al cuadrado por rs al cubo entre rl al cubo. ¿Ok? Hasta el momento está más o menos claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no, pues ya nada más es cuestión de sustituir, ¿no? Esto, bueno, lo voy a hacer nada más para tener el resultado exacto. Entonces sería TL al cuadrado, que sería el dato que tenemos de 27.3 días. Recuerden que si lo ponemos en días, en estas unidades, el resultado nos va a dar también en días, ¿ok? Entonces va a ser 27.3 días entre, va a ser RL, que valía 386.000 kilómetros. Esto va a ser al cubo, perdón, nada más me faltó aquí arriba el cuadrado. Y aquí me faltó nada más el cubo. Y esto va multiplicado por rs al cubo, que va a ser de 193.000 kilómetros al cubo. Ok, entonces nada más, si tienen su calculadora a la mano, me pueden apoyar a ver si pueden decirme el resultado. Yo lo voy a intentar hacer aquí. 27.3. Ok, luego esto por 193.000 al cubo. A ver, permítanme, déjenme hacerlo de nuevo. Que me da 93.16.
¿A los demás les da lo mismo? ¿Sí lo intentaron hacer? ¿La cuenta en la calculadora? ¿Alguien? Eh, bueno, entonces déjenme nada más pensar si esto está correcto. Ok, vale, vamos a pensar que esto está bien. De cualquier manera, yo sé que a lo mejor hay personas que se les dificulta un poco dominar todavía los despejes. Ah, perdón, falta algo todavía. Esto no son días, son días al cuadrado, porque falta sacar la raíz cuadrada, ¿ok? Entonces yo ya tengo ts al cuadrado. ¿Cuánto vale entonces ts? Pues tengo que sacar la raíz, ¿no? Esto va a ser la raíz cuadrada de 93.16 y me va a dar 9.65, ¿ok? Entonces el periodo es de 9.65 días. Eso es lo que tardaría el satélite en darle una vuelta a la Tierra, ¿ok? Entonces, como les digo, sé que a lo mejor algunos todavía no dominan a la perfección los despejes, como en este caso, aunque este en realidad es bastante sencillo, solamente es cuestión de pasar esta cantidad multiplicando y después dividirla. Muchas personas lo que hacen, o sea, sería primero calcular la constante de Kepler, que sería dividir TL al cuadrado entre RL al cubo, y sería básicamente nada más esta parte de aquí, que sería 27.3 al cuadrado entre 386.000 al cubo. Eso nos daría la constante de Kepler. Si ya tengo la constante de Kepler, bueno, pues ahora igual hago el despeje y puedo calcular TS cuadrada. Luego ya nada más le saco raíz cuadrada y me tiene que dar esto, 9.65 días. ¿Todos están de acuerdo hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este problema? Si no, déjenme... No, Ok, si no, déjenme volver a la guía. Ah, denme un segundo. Ok, ahora viene un conjunto de preguntas. Pero estas preguntas son más que nada como medio conceptuales o de reflexión, de argumentación. A ver, entonces por eso estas, digamos, se las dejo a ustedes para que ustedes las intenten responder o las respondamos en equipo. Así que vamos con la primera. Dice, ¿crees que el tamaño de tu sombra tiene algo que ver con las leyes de Kepler? A ver, respondan. Si pueden, respóndanmelo. Si no, yo ahorita les digo cuál sería como el razonamiento, la respuesta más cercana a ser correcta. Entonces, piénsenlo un minuto, si tienen la respuesta o lo que ustedes piensen, no importa que esté mal, nada más ustedes denme su opinión. ¿Qué opinan? O sea, ¿creen que el tamaño de nuestra sombra tiene que ver con las leyes de Kepler? ¿Alguien tiene alguna opinión? Y la idea es que intenten participar un poco más, ¿no? Para como que responder estas preguntas en equipo a veces es más, más productivo, ¿ok? Entonces esperamos a ver que alguien nos dé su opinión. ¿Ustedes creen que de todo lo que hemos visto, las leyes de Kepler tienen que ver con el movimiento de los planetas alrededor del Sol? ¿Creen que eso afecta el tamaño de nuestra sombra? ¿Nadie?
Ok, bueno, les voy a dar la respuesta. En este caso, ¿con qué tiene que ver el tamaño de nuestra sombra en realidad? O sea, tiene que ver con en qué dirección nos está dando el sol, ¿no? Si, por ejemplo, el sol está en el cenit, o sea, justo arriba de nuestras cabezas, nuestra sombra es muy pequeña o casi nula, ¿no? Si el sol está cerca del horizonte, entonces nuestra sombra va a ser más grande, ¿sí? Pero entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la posición del sol con respecto a donde yo estoy parado? Bueno, en realidad no tiene que ver con el movimiento de traslación, sino con el movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? O sea, tiene que ver con qué ángulo tiene la Tierra con respecto al Sol, o en qué dirección se está proyectando el Sol con respecto a la Tierra. Eso tiene que ver con el movimiento de rotación, más las leyes de Kepler nos hablan sobre el movimiento de traslación de los planetas. En realidad no nos están ayudando a describir cómo es la manera en la que rota un planeta sobre su propio eje, sino cómo rota alrededor del Sol, ¿ok? Entonces, aquí podríamos argumentar que no tiene que ver, ¿ok? No tiene que ver el tamaño de la sombra con las leyes de Kepler, ¿ok? Ahora, si les hago otra pregunta abierta, eh, ¿a qué crees que se deba que algunos días sean más largos que otros? Les doy igual un minuto o algo así hasta que alguien conteste. Podría ser por la inclinación que tiene en diferentes momentos. Ok, tiene que ver, sí, justo con eso. Hay un movimiento, aparte de la traslación y la rotación, hay un movimiento que se llama precesión. Sí, esto tiene que ver, imagínense, no sé si han visto o jugado con un trompo, cuando el trompo como que se empieza a detener, se empieza como que a tambalear, ¿no? Entonces el eje de rotación también describe un movimiento circular, ¿no? Entonces el eje de rotación a veces está más derecho y a veces está más inclinado, ¿no? Si siempre estuviera derecho, o sea, siempre vertical, los días deberían durar lo mismo, ¿no? Porque la velocidad de rotación de la Tierra es constante. Pero a lo largo del año, digamos, que ese eje de rotación se va a ir inclinando y ir regresando, digamos, a su posición vertical. Entonces, en algunos días va a estar más inclinado, por lo tanto, a la parte del norte le va a dar más tiempo el sol, mientras que a la parte del sur, el hemisferio sur, le va a dar menos tiempo. Cuando ahora está inclinado hacia el otro lado, ese eje, le va a dar más el sol al hemisferio sur que al hemisferio norte. ¿Ok? Esa sería la razón. Estos, como les digo, son preguntas de reflexión muy conceptuales, pero esa sería la respuesta, ¿no? Ya en términos así gastronómicos. Luego dice, si tuvieras la oportunidad de lanzar un satélite alrededor de la Tierra, ¿cuál sería su función? Bueno, eso ya, digamos, depende de cada quien. Este, ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Para qué quisieran mandar un satélite a rotar la Tierra? ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos pide llenar una tabla, ¿ok? En la siguiente parte. Sobre satélites artificiales. Entonces es básicamente también una tarea de ponernos a investigar cuáles satélites artificiales existen, cuál es la forma de su órbita, el periodo, la distancia promedio al centro de la Tierra. Recuerden que esta R mide la distancia hasta el centro de la Tierra. Ajá. Luego a eso le tendríamos que sacar el periodo al cuadrado, el cubo al radio, a la distancia, y después hacer el cociente t cuadrada sobre r cúbica. Pero en este caso ya con datos reales, ¿no? Que puedan ustedes investigar en internet, ¿ok? Entonces van a ver, si lo hiciéramos, que en esta columna de aquí, en la última columna de la derecha,
st cuadrada sobre r cúbica nos debería de dar lo mismo, no importa para cuál satélite sea, o aproximadamente lo mismo, ¿no? Dependiendo de los datos. ¿Ok? Bueno, ya habíamos visto también las leyes de Newton. Las leyes de Newton, bueno, vimos esta deducción a partir de F por delta t, que le llamamos momento o impulso también. Entonces nos decía la segunda ley de Newton que el impulso es el cambio en el momento, y de ahí dedujimos la fórmula F igual a ma, ¿sí? Entonces esta es una fórmula pues que vamos a estar utilizando a cada rato, ¿no? También vimos la ley de gravitación universal. Básicamente era bueno, teníamos varias fórmulas tanto para aceleración centrípeta, estas son de movimiento circular uniforme. Teníamos la omega, que era la velocidad angular, la velocidad tangencial, y de aquí hicimos esta deducción y llegamos a esta otra fórmula que también es importante, que es F igual a G por el producto de las masas entre R cuadrado, ¿ok? Entonces recuerden, esta es la fórmula del área inversa, digo, perdón, de la distancia inversa al cuadrado, ¿ok? Es una fórmula, digamos, como de proporcionalidad inversa, nada más que aquí no sería proporcional, sino sería, digamos, proporcional al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos este cuadrado abajo, entonces la fuerza que sienten entre sí dos objetos, dos planetas, va decayendo con el cuadrado de la distancia. Mientras más nos alejamos, cada vez más es más chica la fuerza, ¿ok? Luego vimos el concepto de energía potencial viendo el ejemplo del resorte. Entonces, para un resorte vimos que esto funciona mediante la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que la fuerza que va a ejercer el resorte va a ser proporcional a la distancia que nosotros lo estiremos, ¿ok? Que es esta X que le habíamos llamado aquí. Entonces, de la figura teníamos un momento en reposo, luego tenemos una distancia que lo vamos a estirar, y eso nos va a dar si lo multiplicamos por una constante K que depende del resorte, nos va a dar la fuerza. Si no le ponemos el signo menos, nos va a dar la fuerza que nosotros aplicamos sobre el resorte, y si le ponemos el signo menos, nos va a dar la fuerza que el resorte aplicaría si nosotros lo soltáramos, ¿ok? Entonces de aquí también podemos definir el concepto, en este caso de trabajo, el trabajo ejercido al estirar un resorte. Entonces el trabajo tiene que ver con aplicar una fuerza a lo largo de una distancia. Y vimos que lo definíamos, si lo graficábamos en un diagrama a X y del otro lado a la fuerza, el trabajo sería el área debajo de la curva. En este caso, la curva de la fuerza de Hooke es una línea recta, por lo tanto el área pues sería el área de este triángulo, y nos da la fórmula W igual a un medio de kx cuadrada, ¿ok? Entonces, bueno, ahí ya tenemos la definición de trabajo para el caso del resorte. Ahorita lo vamos a ver ya en el caso más general. Y por definición, habíamos dicho que la energía potencial es la energía almacenada debido al trabajo que nosotros estamos ejerciendo. Y habíamos obtenido que era un medio de K por X cuadrada, ¿ok? También, o sea, que era lo mismo que el trabajo. En general, va a ser la diferencia de energías potenciales, va a ser el trabajo que nosotros realizamos. Aquí, digamos, en esta situación, pensábamos que U1 era 0, entonces por eso nos dio lo mismo, pero en general el trabajo va a ser igual al cambio en la energía potencial, ¿ok? Entonces la energía potencial es como la energía almacenada dentro de algún cuerpo debido a que nosotros ejercimos un trabajo o le aplicamos una fuerza a lo largo de una distancia, ¿ok? Como en este caso en el resorte nosotros hicimos un trabajo para estirarlo, por lo tanto ahí queda almacenada esa energía potencial. Si nosotros lo soltamos, esa energía potencial se va a transformar en algo que se llama energía cinética, ¿ok? Que tiene que ver con el movimiento, es decir, con la velocidad, ¿ok? ¿Alguien se ha puesto a investigar o alguien sabe más o menos cuál es la definición de energía cinética? ¿Nadie lo ha visto? ¿Lo recuerda? Bueno, okay, les digo, ahorita no, lo que vamos de la guía todavía no nos han dado la fórmula, pero se las voy a decir, es muy similar a esta, un medio de kx cuadrado, pero va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok?
Por eso les digo, si no hay energía cinética, la velocidad va a ser cero. Mientras aumenta la velocidad, va a aumentar la energía cinética. Entonces hay una cosa que se llama la ley de conservación de la energía. La conservación de la energía nos dice que la suma de la energía potencial y la energía cinética nos va a dar siempre la misma cantidad, una constante que se llama energía total. La energía total es la suma de la energía potencial y la energía cinética. ¿Okay? Entonces, ahora nos quedamos más o menos en este diagrama de aquí, que es una gráfica en donde el eje X es la posición en X, ¿sí? Es decir, qué tanto estiramos el resorte. Y sobre el eje Y tenemos la energía potencial, que habíamos visto, su fórmula era 1/2 por kx cuadrado. Ahora, si lo graficamos, sabiendo cosas básicas de geometría, vemos que esta es la gráfica. O sea, la gráfica, como les digo, se llama parábola. Es una curva que todas las ecuaciones, digamos, cuadráticas van a representar, ¿sí? Todas las ecuaciones que tengan un cuadrado como máximo exponente nos van a dar una parábola, ¿ok? Entonces aquí hay varias cosas. Por ejemplo, yo voy a tener una energía total, ¿sí? Que va a ser siempre la suma de mi energía cinética y mi energía potencial. Por ejemplo, a lo largo de lo que yo estoy estirando el resorte, voy a llegar hasta una X máxima, que le voy a llamar X0. Esto se le llama también amplitud. Entonces, yo imagínense que de ahí suelto el resorte con un objeto amarrado en el extremo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la energía potencial va a empezar a disminuir y se va a convertir en energía cinética. Es decir, vamos desde este punto donde se cruza la línea gris de arriba, la energía total, y la curva azul. De ahí nos vamos a empezar a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, como la energía total es constante, se va a convertir, digamos que esa energía es potencial que se está perdiendo, se va a transformar en energía cinética. Por lo tanto, ese cuerpo que estaba primero en reposo va a empezar a adquirir velocidad, cada vez mayor velocidad. Y la velocidad máxima se alcanza justo cuando estamos en el fondo de esta figura que le llamamos pozo de potencial, ¿ok? Entonces, en el fondo del pozo de potencial vamos a estar pasando por el cero, en el cual la energía potencial es cero, toda la energía se ha convertido en energía cinética. Y por lo tanto ahí es donde alcanzamos nuestra máxima velocidad. Luego, si nos desplazamos todavía más a la izquierda del cero, vamos a entrar en el régimen donde x va a ser negativo. Ajá. Pero entonces el cuadrado va a ir aumentando ahora, ¿ok? De manera que toda esa energía cinética ahora se va a convertir de nuevo en energía potencial, mientras vamos subiendo cada vez más a lo largo de la curva azul, hasta llegar de nuevo a la energía total. Y después de llegar hasta acá arriba, de nuevo, ahora nos vamos a empezar a desplazar hacia la derecha, ¿no? Entonces es por eso que digamos que nuestro resorte tendría un movimiento oscilatorio, ¿sí? Es decir, si no hubiera fricción, podríamos soltar un objeto y estaría oscilando de izquierda a derecha indefinidamente. Siempre que pasa por el centro, por el origen, va a tener su máxima velocidad, ¿ok? Entonces, bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Ya más o menos dimos un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Bueno, dice en la figura 1.7 muestra el punto P en reposo, colocado en el origen, con el campo de fuerza menos kx. El punto P solo puede moverse a lo largo del eje X. El eje X es el espacio físico real de una dimensión en donde ocurre el movimiento del punto P. En el dibujo 2, a ver, ahora vamos a permítanme, el dibujo 2 debe ser acá, de la figura 1.27. Ok, la figura 1, digamos, de la 1.27 es básicamente lo mismo que teníamos acá arriba, ok. Entonces ahora estamos con esta figura de acá, dice, en el 1 estamos en reposo, es decir, si estamos en reposo y no aplicamos ninguna fuerza, nos quedamos ahí, ¿sí? Es decir, no hay ningún movimiento, porque no hemos aplicado ninguna fuerza. En el dibujo 2 se le proporciona de alguna manera la velocidad máxima, ¿ok? Cuyo efecto será poner en movimiento al punto P en el eje X y alejarlo a una distancia x0 del origen, donde se detendrá,
¿sí? Es decir, si tiene una velocidad máxima al pasar por el origen, va a alcanzar el valor de x0 y ahí se va a detener. Después va a cambiar el sentido de su velocidad y se va a regresar, ¿sí? Pues por eso vamos a estar siempre eh, de izquierda a derecha, siempre llegando a un máximo x0 y como dice aquí se le llama pozo porque es imposible salir, no hay salida porque siempre vamos a alcanzar a lo mucho un valor total de la energía, ¿ok? Entonces es por eso que se le llama pozo de potencial. Siempre que grafiquemos energía potencial contra X y veamos una figura de este tipo, significa que nunca vamos a poder salir, digamos, de ese movimiento. Siempre vamos a estar oscilando alrededor del origen, ¿ok? Ahora vamos a ver, este fue un caso particular, el caso de un resorte, pero podemos definir energía potencial para todo tipo de situaciones, ¿ok? En particular también podemos pensar en la energía gravitacional, ¿ok? O energía potencial gravitacional. Entonces vamos a pasar ahora a otro escenario en el cual ya no vamos a tener un resorte, pero vamos a tener, por ejemplo, dos planetas interactuando. O puede ser, por ejemplo, un planeta con el Sol, o puede ser la Luna con la Tierra, etcétera, ¿no? Simplemente estamos pensando en objetos grandes, objetos celestes, donde sí es perceptible la fuerza de gravitación y estamos pensando en cómo se atraen. Ya vimos la fórmula para la fuerza de atracción gravitacional, que era esta G, la constante de Newton por el producto de las masas entre R cuadrado. ¿Ok? Denme nada más un minuto. Voy aquí al baño. Mm, ahorita vuelvo, ¿eh? Denme nada más 1 o 2 minutos, ¿vale? Ok, continuamos. Bueno, entonces teníamos en el caso anterior la fuerza de la ley de Hooke. Esa tenía su propia fórmula para energía potencial. Ahora en el caso de la fuerza de gravedad vamos a tener otra fórmula para la energía potencial, ¿ok? En este caso la gráfica se va a ver de esta manera. Aquí la diferencia con la otra gráfica es que en la otra gráfica teníamos el cero y alrededor del cero estaba el pozo, ¿no? De potencial, ¿sí? Ahora lo que tenemos es, después del cero va a haber un lapso en el cual no vamos a poder alcanzar, pero después de un cierto radio vamos a tener esta curva, digamos, esta curva que es como una resbaladilla hacia la derecha.
Como les digo, es diferente el caso de la parábola porque la parábola estaba alrededor del origen y aquí estamos un poquito más adelante del origen, ¿ok? Entonces, a partir de eso, vamos a poder ver que no vamos a poder superar esta energía, la energía correspondiente al punto A. Entonces, recuerden también que acá en el eje sería, digamos, el eje, lo que antes era el eje de las X, pero ahora lo vamos a considerar como el eje de las R's. Las R's significa pues el radio, la distancia entre los dos planetas o los dos objetos. ¿Ok? Del eje vertical pues vamos a tener la fuerza de gravedad. ¿Ok? Entonces, para la fuerza de gravedad, bueno, básicamente esta es la gráfica de uno, bueno, de esto que sería F, sería y R sería X. Entonces, si nosotros graficamos, si ustedes lo meten en una graficadora, nos va a dar una curva de este estilo, ¿sí? Más bien, en el caso anterior era una línea recta. O sea, en el caso anterior, en esta misma gráfica teníamos una línea recta, en el caso del resorte. Ajá. Y ahora digamos que vamos a tener esta curva. Entonces, igual, el trabajo sería el área encerrada abajo de la curva, que sería lo mismo que la energía potencial, ¿ok? Bueno, vamos a leer nada más tantito qué es lo que dice acerca de esta imagen. O sea, la siguiente curva que pasa por los puntos A, B, C y D es la gráfica que muestra la variación de la fuerza con la distancia de separación entre el centro de la Tierra y el centro del objeto, ¿ok? El punto A de la gráfica indica que si el objeto de masa m está a una distancia r del centro de la Tierra, la magnitud de la fuerza con la que la Tierra lo atrae es Fs, que corresponde a esta F que está hasta arriba. El punto B indica que si el objeto se coloca a una distancia desde el centro del planeta hasta el doble del radio, la magnitud de la fuerza se reduce a una cuarta parte del valor Fs. ¿Por qué? Porque tenemos una ley del cuadrado inverso, ¿sí? Entonces, en lugar de que se reduzca a la mitad, se va a reducir a una cuarta parte. Si ahora vamos a la distancia 3 veces el radio de la Tierra, entonces se va a reducir ¿cuánto? Pues 3 al cuadrado. Es decir, 9 veces se va a reducir la fuerza. Entonces la fuerza va a ser una novena parte. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es más o menos el significado de la ley del inverso cuadrado y cuál es la forma de la gráfica que nos da. A comparación del caso de la ley de Hooke, que la fuerza era una gráfica lineal y nos daba una línea recta. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más déjenme mencionarles de nuevo la tercera ley de Newton, que creo que tal vez es de las más sencillas de entender. Nos dice básicamente que en un sistema cerrado, toda fuerza de acción va a tener una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Que es básicamente lo que está representado aquí en la figura 1.29. Tenemos dos fuerzas. La fuerza con que el objeto de masa m mayúscula o mt, la Tierra, atrae a un objeto de masa m minúscula. Y asimismo, el objeto de masa m minúscula va a atraer a la Tierra con la misma fuerza. De manera que si yo sumo esas dos fuerzas, voy a obtener cero. La suma total de fuerzas tiene que ser cero siempre. Eso es lo que nos dice en sí la tercera ley de Newton. ¿Ok? Entonces dice, por eso dibujamos las dos fuerzas de magnitud F, una actuando sobre el objeto y otra actuando sobre el centro de la Tierra. ¿Ok? Newton demostró que la fuerza de gravitación actúa como si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en su centro. ¿Ok? Por eso siempre medimos la distancia a partir del centro. ¿Ok? Bueno. Para poder entender con claridad la interacción entre dos objetos, en el campo gravitacional tenemos que resolver el problema de encontrar una forma de calcular el trabajo realizado como una medida de la energía mínima, ¿sí? Para alejar el objeto de masa m desde una distancia inicial r1 hasta una distancia final r2, es decir, imaginamos que nosotros mágicamente vamos y agarramos al objeto y lo alejamos, ¿sí? Entonces digamos que estamos haciendo un trabajo, ¿sí? Estamos haciendo un trabajo y eso es quitarle o sumarle energía potencial. En el caso en el que lo estamos alejando, le estamos quitando energía potencial. Pero si lo estuviéramos acercando, no, más bien al revés. Si lo estamos alejando, le estamos dando energía potencial. Si lo acercamos, le estamos quitando energía potencial. ¿Ok? Entonces, recordemos que la fórmula para el trabajo era fuerza por distancia. ¿Qué distancia moví
Mi objeto, pues lo moví a una distancia R2 menos R1, ¿sí? Lo llevé desde un radio R2 hasta un radio R1 y entonces esta es la distancia recorrida. Para calcular el trabajo lo tendría que multiplicar por la fuerza realizada, que sería ir en contra de la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza con la que la Tierra atrae a este objeto. Eh, bueno, la magnitud de esa fuerza, pues debería ser entonces la fuerza de atracción gravitacional, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a definir el concepto de energía cinética. Esta es la fórmula que les había mencionado hace unos minutos, que en este caso cuando no hay energía potencial el trabajo va a ser la energía cinética, que se define como un medio de mBf al cuadrado, que está casi al final del párrafo, aquí donde estoy señalando. Eh, bueno, dice, esto implica, o sea, el que nosotros le demos o le quitemos energía potencial significa que hay un cambio en la energía cinética. El trabajo realizado por dicha fuerza es Fa menos F, equivale al cambio en la energía cinética del móvil, ¿ok? Y bueno, esto es lo que les mencionaba también, el principio de conservación de la energía. Si yo sumo la energía cinética y la energía potencial, vamos a pasar un poco rápido, después vamos a hacer un repaso de esto la siguiente clase, pero lo que me interesa es llegar a esta fórmula de aquí abajo, la energía mecánica total, ¿ok? Entonces la energía mecánica total va a ser la suma de la energía cinética más U, que lo habíamos definido como la energía potencial, ¿sí? Entonces la energía potencial, recuerden, es la energía almacenada debido a que nosotros estamos ejerciendo un trabajo sobre el sistema, ¿ok? Y la energía cinética es la fuerza debido al movimiento, es debido a que tenga o no tenga alguna cierta velocidad, ¿ok? Entonces, bueno, todavía no hemos visto la fórmula para la energía cinética, digo, la energía potencial en el caso gravitacional, pero podemos ver un caso particular, cuando nos movemos cerca de la superficie de la Tierra o sobre la superficie de la Tierra, nosotros vamos a experimentar una aceleración constante, ¿sí? Que es esta aceleración que le llamamos g minúscula, que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. En ese caso sí vamos a tener una fórmula para la energía potencial, que va a ser m por g por h, donde h es la altura. Es decir, si yo tomo un objeto que está a la altura del suelo y lo elevo 10 metros, sabiendo que digamos pesa 2 kilogramos, nuestro objeto pasó de tener energía potencial 0 a tener una energía potencial distinta de 0, que se va a calcular multiplicando 2 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces, al elevar el objeto, al subirlo a un edificio o subir unas escaleras, le estamos dando energía potencial al objeto. Si nosotros soltamos ese objeto, ¿qué le pasa? Bueno, se va a empezar a mover, ¿no? Se va a empezar a mover hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿qué le sucede a la energía? Va a perder energía potencial que yo le había dado debido a que estaba a una altura grande. Entonces, como ahora su altura va a ser cada vez menor, se va a empezar a acelerar. Debido a la aceleración va a empezar a aumentar su velocidad. Entonces, por esto que la suma de la energía cinética, que es un medio de m por b cuadrado, más la energía potencial, un medio de, mgh, va a ser una constante, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo breve y rápido de esto de la conservación de la energía. En el caso de la fuerza de gravedad sobre la superficie de la Tierra, ¿ok? Entonces déjenme pasar el pizarrón. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Se suelta un objeto de 5 kilogramos desde una altura de 76 metros. La pregunta es, ¿cuál es
la velocidad final que alcanza justo antes de tocar el suelo. Ok, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a ver un primer ejemplo de aplicación de la ley de la conservación de la energía. Ok, entonces vamos a escribir primero unas cuantas fórmulas. Por un lado tenemos la energía total, que es una constante. Y esto va a estar dado por va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, U, ¿ok? Pero yo en este caso, en el cual estoy cerca de la superficie de la Tierra y dejo caer un objeto, yo ya sé cuánto vale U. Y la energía cinética siempre vale lo mismo. La energía cinética siempre vale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Esto es EC, digamos, la energía cinética. Y la energía potencial, nos acaban de dar la fórmula ahí en la guía, es MGH. ¿Ok? Entonces yo sé que a lo largo de todo el movimiento, un medio de M por B cuadrada más MGH va a ser lo mismo, va a valer lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero puedo considerar el movimiento inicial, o sea, en qué posición estamos inicialmente. Entonces, por eso le voy a poner un subíndice I, digamos. Velocidad inicial y altura inicial. Entonces, después de soltarlo, esa altura y esa velocidad van a cambiar, ¿sí? Pero esta cantidad se tiene que mantener constante. Entonces, por eso al final, el movimiento con una velocidad final y una altura final, voy a tener lo mismo. Esta suma va a valer lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué otras cosas sé? Imagínense, si yo estoy arriba de un edificio de 76 metros y suelto un objeto desde ahí, ¿cuál es la velocidad inicial que tenía el objeto? A ver, piénsenlo tantito y respóndanme. Si yo suelto un objeto, este... Permítame tantito. Ok. Si yo suelto un objeto desde el reposo, ¿cuál sería su velocidad inicial? ¿Alguien sabe? Cero. Cero, ¿no? ¿Por qué? Pues la palabra lo dice, ¿no? Desde el reposo. Entonces la velocidad inicial va a ser cero. Ahora, la altura inicial, ese dato nos lo da el problema, ¿no? Que sería de 76 metros, ¿no? Es el dato de la altura inicial, es decir, imagínense que yo ya subí al edificio, entonces en posición inicial estoy en la ventana con un objeto de 5 kilogramos, ¿ok? Entonces ahí estoy a una altura de 76 metros, ¿ok? Entonces ahora al final, en el estado final, a ver, ahora intenten responderme. ¿Cuáles son la velocidad final? Bueno, más bien, ¿cuál sería la altura final? Al final del movimiento. Si yo lo solté desde 76 metros y dejo que caiga al suelo. A ver, ¿cuál es la altura final? Recorrió desde 76 metros de altura hasta el suelo. Entonces la altura final es... ¿Cuánto vale? Pues cero, ¿no? Porque estamos en el suelo. Entonces no hay altura, la altura es cero. ¿Ok? Entonces lo que me preguntan de aquí es la velocidad final. ¿Sí? La velocidad que alcanza justo antes de tocar el suelo. Obviamente si ya tocó el suelo pues se detiene, ¿no? Pero imaginamos un momento justo antes de que toque el suelo. O sea, un milímetro, digamos, del suelo. ¿Cuál sería esa velocidad final? Bueno, puedo agarrar todos estos datos y sustituirlos en esta fórmula de aquí. ¿Sí?
al menos los datos que yo sé, y después intentar despejar la velocidad final de esta ecuación de acá, que yo obtuve porque sé que esto es la energía total, la energía mecánica total, que es una constante, ¿ok? Entonces voy a tener velocidad inicial, va a ser cero, por lo tanto este primer término de aquí se me anula. Me va a quedar nada más m por g por hi, ¿ok? mg hi del lado izquierdo. Ahora del lado derecho, ¿qué voy a tener? Ahora hf es lo que va a valer cero, hf se me anula, ¿sí? Entonces voy a tener 0 por mg, me va a dar 0. Entonces todo este término desaparece y me va a quedar nada más esto de aquí, ¿ok? Un medio de m por la velocidad final. Entonces están de acuerdo que esto ya parece estar más fácil de despejar, ¿no? Primero que nada podemos notar algo. Ni siquiera necesitamos saber la masa del objeto. Entonces eso es básicamente lo que descubrió Galileo. Que todos los objetos caen con la misma velocidad final, es decir, con la misma aceleración, independientemente de su masa. Así que no importa si yo me hubiera agarrado un objeto de 50 kilogramos o un objeto de 5 kilogramos, desde una altura de 76 metros caería con la misma velocidad final. ¿Sí? Eso es porque de la fórmula de aquí se cancelan estas masas. O sea, elimino una masa de un lado y tengo que eliminar la masa del otro y me va a quedar lo siguiente. G por HI va a ser igual a un medio de la velocidad final perdón, velocidad final al cuadrado. Entonces ya se me simplificó bastante, ¿no? Ahora voy a pasar el 2, básicamente el 1 medio que está multiplicando. Es lo mismo que dividir entre 2. Ese 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando para el otro lado, ¿ok? Entonces me va a quedar 2GHI es igual a la velocidad final al cuadrado, ¿ok? Me va a quedar 2GHI igual a la velocidad final al cuadrado. Ahora ya nada más nos falta un paso muy sencillo, que es quitarnos el cuadrado en la velocidad final. Entonces la velocidad final le quitamos el cuadrado pasándolo como raíz cuadrada, ¿no? Entonces lo que voy a tener va a ser nada más la raíz cuadrada. Ay, perdón. Va a ser raíz cuadrada de 2G HI. ¿Ok? Entonces ya llegué a una fórmula, ya despejé y ahora ya tengo el resto de los datos, ¿no? Si se fijan, en realidad el único dato que necesitaba era el de 76 metros, porque el valor de G ya lo sé, ¿no? Entonces esto simplemente lo voy a sustituir los valores que ya tengo. Va a ser 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura inicial, que ya la tengo hasta acá en el lado izquierdo, que es de 76 metros. ¿Ok? Todo esto va dentro de la raíz, ¿eh? A ver, permítanme. Así. Ok, entonces voy a hacer esa cuenta nada más para darles el resultado. Me va a quedar 2 por 9.81 por 76. Luego eso le saco la raíz. Y me va a dar 38.61. Y estos van a ser 31.61 metros sobre segundo. ¿Ok?
Entonces, ¿sí la entendieron? ¿Hay alguien que no le haya entendido bien el problema o de plano sí se les complicó mucho? O si sí entendieron, díganme también o si tienen alguna duda de lo que hicimos. ¿Algún comentario o algo? Fíjense que bueno, aquí ya dedujimos una fórmula que en realidad pues aplica en varios casos. Bueno, más bien aplica en general. O sea, no en varios casos nada más. Aplica siempre. Siempre la velocidad final, si yo suelto un objeto desde el reposo, va a ser raíz de 2GH, donde H es la altura. ¿Ok? Entonces no sé si ya hayan visto esta fórmula alguna vez, pero bueno, es una fórmula de las fórmulas, digamos, de movimiento acelerado en caída libre, que sería este caso, ¿no? Entonces, en este caso teníamos caída libre. Lo que hicimos fue aplicar la ley de conservación de la energía para despejar de ahí la velocidad final. Fue todo, ¿ok? Entonces, bueno, déjame nada más regresar tantito a la guía. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que hemos visto hasta el momento. Ya vimos conservación de la energía. Y bueno, ahora sí viene la fórmula para la energía potencial gravitacional en general. Como les acabo de decir, esa fórmula de MGH solamente funciona cuando estamos relativamente cerca de la superficie de la Tierra, es decir, no sé, un edificio o una montaña, a lo mucho, ¿no? Pero, de hecho, o sea, si ustedes no lo saben, esa constante G minúscula, no la constante G mayúscula que está aquí, sino esta G minúscula que está acá, que vale 9.81, eso es a nivel del mar. ¿Sí? Si nosotros estamos en una ciudad con mayor altura, por ejemplo en la Ciudad de México, ahí ya no vale exactamente 9.81, vale otra cosa. ¿Ok? O sea, de hecho ese valor va cambiando dependiendo de la altura, solamente que cerca de la superficie, pues vale más o menos lo mismo, ¿no? Vale aproximadamente 9.8. En la Ciudad de México vale como un 9.79, ¿no? O algo así. Y en lugares más altos, por ejemplo, si nos vamos al Everest, bueno, ahí va a valer menor todavía, ¿ok? En general, mientras más arriba o mientras más alejados del centro de la Tierra estemos, va a ser menor el valor de la aceleración. Ahora, en el caso ya general, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al espacio exterior, como un satélite o como la Luna, la fórmula para la energía potencial va a ser muy parecida a la fórmula para la fuerza, solamente que ahora va a ser la constante de gravitación G, esta G mayúscula, que les digo, no es la misma que la G mayúscula, esta sí es realmente una constante. Esto no va a cambiar ni va a depender de ninguna situación, ¿ok? Por el producto de las masas, como teníamos también en la fuerza, sobre R, solamente que la diferencia es que aquí la R ya no lleva el cuadrado, simplemente una relación de proporcionalidad inversa, ¿ok? Entonces esto va a ser lo último que vamos a ver hoy, es la fórmula para la energía potencial de la fuerza de gravedad para objetos que están orbitando en el espacio, ¿ok? No aplican o sea, aplican en realidad para cualquier par de objetos, nada más que aquí nos estamos enfocando un poco en la Tierra, ¿no? Pero puede ser el sistema Sol-Júpiter o el Sol y otro planeta y en general entre cualquier par de objetos o estrellas o planetas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vienen algunas preguntas. Después vamos a ver ya en la próxima clase cómo relacionamos todo esto de la energía potencial gravitacional y la fuerza de gravedad con la aceleración centrípeta, ¿no? Que es el hecho de que ya les había mencionado cuando vimos leyes de Kepler, podemos aproximar el movimiento elíptico, al menos para la Tierra, como un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, mmm, en el movimiento circular uniforme sabemos que hay una aceleración centrípeta que lo genera. Y ya vimos varias fórmulas para el movimiento circular uniforme. Entonces vamos a ver cómo describir estos movimientos, esta fuerza de atracción gravitacional en términos del movimiento circular uniforme, ¿ok? Entonces sería lo que estaríamos viendo en la próxima clase. Ya nada más falta tantito para acabar esta primera unidad, esta primera sección, que sería ver un poco de cosas un poco más técnicas o conceptuales de satélites artificiales y satélites naturales. Después vienen unos ejercicios que vamos a utilizar para practicar. Y ya digamos la última semana vamos a estar practicando con ejercicios de los exámenes pasados,
Ok. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Si no, bueno, le vamos a dejar hasta aquí.